Este vídeo ha sido posible gracias a Game Pass PC. Desde los primeros arcades que poblaban las recreativas o los juegos conversacionales de los ordenadores de los 80 hasta las grandes superproducciones actuales, el mundo del videojuego ha cambiado con el paso de los años. Pero el interés por contar historias aprovechando el medio siempre ha sido uno de sus principales motores. Cierto es que desde el inicio, y aún a día de hoy, muchas propuestas basan su interés en sus mecánicas. Juegos como Tetris o Minecraft, buena parte de los roguelite y juegos de puzzles o estrategia, títulos deportivos y multijugador, aunque puedan tener una historia para contextualizar la acción y sus desafíos, están centrados alrededor de su loop jugable. Y aunque existen propuestas como las aventuras gráficas, las novelas visuales o las películas jugables que centran todo su interés en la historia que intentan desarrollar, son géneros muy minoritarios y a menudo discutidos como verdaderos videojuegos ante la falta de interacciones más o menos complejas para poder ser superados. Hay quien ha llegado a decir que en los videojuegos la narrativa es un mero anexo que, si es buena, puede realzar el conjunto, pero para nada un pilar fundamental. Y yo, personalmente, me resisto a esta visión. En mi experiencia, los títulos que más acabamos recordando son aquellos con historias que, por la razón que fuera, resonaron con nosotros, por lo que el cómo se cuentan en un medio tan peculiar como este siempre me ha resultado de especial interés. Lo más normal es seguir un patrón que mezcle información contextual, coleccionables o textos y otro tipo de archivos con diálogos y escenas. Unos juegos hacen mayor uso de unos elementos que de otros, pero hay muy pocos que consigan narrar sin necesidad de una sola palabra. Inside es un título que desde su salida he acabado rejugando con cierta asiduidad. Hay algo en el mundo que se despliega a medida que recorres el camino desde el interior del bosque hasta las extrañas instalaciones más allá de las turbias aguas que aprisionan la ciudad. En cómo se muestra violento, inmisericorde e inhumano, pero deja entrever una extraña belleza en medio de la oscuridad que envuelve todo, y en las criaturas que encontramos que hace que vuelva una y otra vez. Playdead ya había experimentado el limbo con la violencia descarnada y la muerte, dejándola como un elemento más del que todos sus personajes hacían uso cuando era necesario, con los juegos de luces y sombras para generar un ambiente tétrico pero evocador, y con el silencio de radio hacia el jugador para que aprendiera a base de prueba y error a superar los obstáculos que encontrara. Pero en aquella ocasión no había una intencionalidad tan clara de presentar un hilo narrativo. Limbo planteaba un inicio desconcertante y a medida que avanzábamos por el juego generaba pequeñas preguntas que dejaba en segundo plano, pero Inside es un continuo goteo de misterios y mecánicas que interactúan entre sí para que busquemos la solución del puzzle que construyen. Juegos como Metal Slug 3 también contaban una pequeña historia sin necesidad de una exposición directa, siendo, en el caso del Run and Gun de SNK, algo muy sencillo, que servía para tener un hilo que uniera los diferentes escenarios y jefes finales, además de generar una sorpresa en el nivel final, que permitía extender aún más la partida. Y otros, como las obras de Miyazaki o las propuestas de Jonathan Blow, hacen usos más o menos extendidos de información en forma de textos y conversaciones para contar sus historias, más allá de la información ambiental de su mundo. Y un juego tan especial como Return to the Obra Dinn desarrolla una narración relativamente sencilla, que se engarza poco a poco a medida que jugamos. Pero Inside es radical en su postura de no dar ninguna información que no podamos extraer directamente de sus mecánicas y aquello que vemos, de forma que las posibilidades que despliega con cada nuevo paso lo convierten en un caso aparte.
Los únicos elementos exógenos al mundo del juego que se encuentran durante todo el recorrido son el título inicial y los créditos al acabarlo. Todo lo demás existe en ese universo y de una forma u otra nos da información sobre él, porque en un juego que apenas cuenta con dos posibles direcciones para moverse y con una cámara fija, todo lo que se ve tiene un porqué. Lo que parece un secuestro del que somos los únicos que consiguen escapar, o el resultado de una plaga que obliga a los moradores de las ciudades a buscar que otros se expongan a sus peligros, acaba convertido en lo que parece un experimento meticulosamente diseñado. Pero, a la vez, las instalaciones que recorremos no son las de una organización en su momento álgido, sino más bien los restos que han sobrevivido a un horror del que solo quedan las huellas. Todo parece estar produciéndose a plena vista, pero hay salas ocultas que señalan cómo alguien investigaba, zonas entre las ruinas que esconden los retazos de operaciones de espionaje, y otras en lugares oscuros que no parecen tener un propósito claro. La fría eficacia de un sistema que parece diseñado para producir autómatas en masa se desmorona poco a poco, para acabar dando la sensación de permanecer en un precario equilibrio sobre los productos de otras operaciones que aún siguen habitando las oscuras regiones que se ocultan bajo el agua. Casi todas las criaturas que habitan entre los restos de lo que un día fue o están absolutamente consumidas, actúan como un enjambre en una incansable búsqueda por su presa, o son un tenebroso legado de lo que sea que ha ocurrido. Y a medida que nos adentramos en el laberinto de hormigón, que parece ser el epicentro de todo, la humanidad queda más y más reducida a unas pocas sombras que subsisten en la oscuridad y aquellos que no dudan en usar los cuerpos y vidas de otros como un recurso más. Una vez alcanzado el final del camino, ser testigos del resultado de un proceso del que hemos ido reuniendo pequeñas pistas a cada paso que dábamos y que solo nos deja con más preguntas. ¿Es el niño un superviviente que acaba descubriendo el destino final de las personas que son secuestradas o una parte integral y meticulosamente planeada del experimento? ¿Somos una conciencia independiente o estamos siendo controlados por la masa de carne y huesos que se agita en la cámara central? ¿El mundo que recorremos es consecuencia de experimentos que salieron mal o todo lo que hemos vivido es un intento de aprovechar las consecuencias de algo que vino antes y nos dejó el decadente escenario que hemos visto? Cada combinación de respuestas que damos a estas y muchas otras cuestiones que aparecen cuando vuelves a acompañar al chico en su camino hasta la costa produce nuevas visiones de la historia que se sucede entre bambalinas y de la que formamos parte, haciendo de Inside uno de esos juegos que siempre va a tener un espacio reservado en mis tiempos de ocio, cada vez que sienta la llamada de aquello que se oculta entre esas oscuras aguas.